Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante debido a la coyuntura actual, que son las nuevas prioridades estratégicas en las organizaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie es un secreto, ¿no?, que estamos atravesando una crisis bastante complicada, ¿no? Esta pandemia a todas las organizaciones nos ha sumido pues en realizar tareas que quizás antes no hemos realizado, ¿no? Hablamos en el ámbito tanto de organizaciones como de talento humano, ¿no? Todas las empresas, o la mayoría quizás, han tenido que reinventarse, ¿no? Labores que anteriormente no se hacía, hoy se hacen o ha tomado mayor relevancia, ¿no? Como es el tema del comercio electrónico, por ejemplo. Esta enfermedad ha desnudado la realidad de muchas organizaciones, ¿no? Una realidad es que no estábamos preparados para asumir roles, por ejemplo, en el aspecto tecnológico, ¿no? Nuestro país ha sido duramente golpeado, pues muchas empresas no han podido adaptarse y no han podido eh, acontecer, ¿no? Bajo estas nuevas condiciones laborales, ¿no? Esto claramente ha traído consigo el tema de los despidos, ¿no? Ha traído consigo el tema de la quiebra de muchas empresas, ¿no? Pero también ha traído consigo miedo, también ha traído consigo incertidumbre, fracasos, ¿no? Fracaso quizás lo deberíamos de tomar desde el aspecto en que las personas han asumido que han fracasado o los negocios que han quebrado, ¿no? Pero todo cambio, más si tomamos en cuenta en la realidad en la que nos encontramos, es una nueva oportunidad, ¿no? Es una nueva oportunidad y depende de las empresas y de nosotros también ver y buscar esa luz al fondo del camino, ¿no? Bien, entonces tenemos que también dentro de esta coyuntura y dentro de esta etapa de crisis bajo la que estamos desarrollándonos, porque seguimos, claramente seguimos en crisis, si bien es cierto los contagios han disminuido, quizás las muertes también, pero el tema es que hay un punto focal, ¿no?, en esta nueva prioridad que deben establecer las organizaciones, ¿no?, producto de esta crisis, que es el hecho de que el trabajo remoto hoy en día es una realidad, ya no es un tema opcional, ¿no? Ya no es que si quiero lo pongo y si no, no, ¿no? Entonces, las empresas han tenido que priorizar ciertas estrategias, nuevas formas de trabajo, ¿no? Pero por encima de todo, priorizar la salud de todos sus empleados, ¿no? De todos sus colaboradores. Entonces, dentro de las prioridades principales, ¿no?, en miras hacia un nuevo trabajo, hacia un nuevo entorno laboral, es claramente el contacto con el jefe. Es uno de los puntos focales y prioritarios dentro de toda organización. Cuando recién empezó esta pandemia, sabíamos que todo fue tan abrupto, ¿no? Fue una realidad tan de golpe, tan de cara, ¿no?, que lo único que sabíamos es que estábamos en el limbo, ¿no? Nos encontrábamos en un aspecto de incertidumbre. Sin embargo, el contacto que las personas o los colaboradores hayan tenido con sus jefes ha sido vital, ¿no? Porque eso nos daba cierto nivel de seguridad y de saber de que no estábamos solos, que no estábamos desamparados, ¿no? Entonces, la comunicación y la información recíproca ha sido primordial en este punto. Entonces, el contacto con el jefe da cierto nivel de estabilidad a los colaboradores. Recordemos, si no, lo que pasó, por ejemplo, con Panadería San Antonio, ¿no? Cuando el gobierno estableció que iba a haber eh, el pago, ¿no?, o esta licencia con goce de haber, muchas empresas inmediatamente dijeron, no, yo no tengo para pagarles, ¿no? Yo no voy a pagar de repente por un trabajo que no se está haciendo, ¿no? Pero esta panadería, ¿no?, esta empresa San Antonio, salió inmediatamente y dijo, ok, durante los primeros 15 días, ¿no?, voy a pagarles, porque eso lo está estableciendo el gobierno, porque es un tema de crisis, ¿no? Y porque, bueno, nadie tampoco imaginó qué tanto se iba a extender. Sin embargo, esa comunicación inmediata que hubo por parte de la empresa, ¿qué logró? Que los trabajadores
obtuvieran cierto nivel de seguridad. Ok, me van a pagar, ¿no? Estos 15 días, correcto, y de alguna u otra manera tengo que devolver esas horas que no estoy laborando, ¿no? Pero ese contacto con los jefes, con los directivos, esa comunicación inmediata, oportuna, ¿no? Logró que la empresa siga aún a flote, ¿no? Posteriormente, cuando el estado de emergencia, de repente y la cuarentena siguió, ¿no? ¿Qué se estableció? Que solamente iban a laborar las empresas de primera necesidad. Y claramente eso era pues el tema de alimentos, ¿no? Entonces, dentro de este nivel de comunicación asertiva, ¿no? San Antonio comunicó inmediatamente que ellos iban a dar este giro al rubro de panadería, iban a volver a los orígenes, por ejemplo, ¿no? Donde tenían la panadería, pero también tenían la venta de artículos de primera necesidad y establecieron este minimarket, supermarket en sus instalaciones, lo cual permitió claramente que sus trabajadores sigan trabajando, así como también que la empresa no quiebre, ¿no? Y no paralice labores. Entonces, este contacto permanente con los directivos, los jefes de esta empresa, permitió, ¿no? Que haya esa fluidez laboral, ¿no? Esa tranquilidad en el espacio del trabajador o del colaborador, ¿no? Y esto dista mucho, por ejemplo, de las empresas que simplemente se quedaban calladas y que no mencionaban absolutamente nada, ¿no? No hubo mayor comunicación, los trabajadores pensaban que de repente se les iba a despedir, ¿no? O que de repente ya no se les iba a tomar en cuenta, ¿no? O que ya no iban a seguir en el trabajo. Entonces, el contacto con el jefe en estas circunstancias, ¿no? En estos momentos de gran incertidumbre es una prioridad y ha sido primordial para la continuidad del trabajo. Otro punto importante dentro de las prioridades establecidas, ¿no? Para estas nuevas estrategias que están adoptando las empresas es el trabajo remoto, ¿no? Como ya les decía, el trabajo remoto ha venido a quedarse, ¿no? Recordemos que tenemos personas que tienen que seguir trabajando, pero que claramente son vulnerables, ¿no? Están dentro de la población vulnerable, como son las personas pues, que son asmáticas, las personas que tienen diabetes, las personas que ya superan mayoría de edad. Entonces, el trabajo remoto en ese punto ya es adoptado, ¿no? Es adoptado por las empresas y por los países incluso, ¿no? Las leyes establecen que así también debe de ser para las personas vulnerables, ¿no? Y yéndonos de repente un poco más allá, ¿no? Las grandes empresas, bueno, que pueden darse esa licencia de tener a todos sus trabajadores bajo entornos remotos, claramente no es nuestro país eh, el país que puede darse esa licencia, pero hay otras empresas como por ejemplo Google, Facebook, ¿no? Twitter, que ya indicaron que sus trabajadores van a seguir dentro del ámbito remoto hasta julio del otro año, ¿no? Y bien por esa apuesta, pero claramente sabemos de que todas las organizaciones y todos los países no tienen esa posibilidad. Sin embargo, el trabajo remoto en mayor medida se está dando, se sigue dando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los trabajadores que están acudiendo a laborar de forma presencial lo están haciendo básicamente en áreas donde hay producción, ¿no? Y el trabajo que se puede hacer a distancia se sigue haciendo a distancia, ¿no? En este punto, las empresas se han dado cuenta también que no es tan malo como se pensaba inicialmente el trabajo remoto, ¿no? Bien, otra prioridad que se estableció dentro de esta nueva era, dentro de estas nuevas estrategias que están adoptando las organizaciones para sobrevivir a este cambio tan drástico, es la flexibilidad, ¿no? En este punto se ha visto la flexibilidad en el tema de horarios, en el tema de trabajos. De repente ya las organizaciones apuestan más por un tema de productividad más que por la cantidad de horas que tengan al trabajador sentado frente a una máquina, ¿no? Entonces, el entorno laboral ha variado, pero también ha establecido prioridades que antes quizás eran dejadas de lado, ¿no? Tenemos también el minimizar los riesgos en la salud. Ha sido una prioridad en todas las organizaciones, ¿no? Claramente, si hay un trabajador que está enfermo, va a contagiar al resto. Entonces, este distanciamiento social, esta forma de nuevo trabajo remoto o a distancia, ha priorizado, ¿no? Y
aminorar el riesgo de contagio, ¿no? Y en este punto, la importancia de las prioridades ha recaído básicamente en el trabajador, ¿no? El talento humano en este punto llega a ser lo más importante, ¿no? Más allá del tema de las industrias, más allá del tema de las organizaciones. Si yo te protejo, entonces mi empresa va a seguir caminando, ¿no? Bien. Entonces tenemos, ¿no?, que las medidas adoptadas se han basado en 3 puntos fundamentales, ¿no? Se han basado primero en la digitalización, es lo primero que se vio, el trabajo remoto, ¿no? ¿Qué hacemos hoy que ya no podemos juntarnos, ¿no? Eso se estableció ni bien empezó la pandemia, digitalizar, ¿no? Esos trabajos o el trabajo que era elaborado de forma manual quizás pasó drásticamente a un punto de automatización. Tenemos también las medidas adoptadas en salud y bienestar, ¿no? 6 meses después de la pandemia ya se notan las secuelas, ¿no?, que ha dejado, ¿no? Muchas personas sufren de ansiedad, de pánico, eh, quizás personas que en un entorno normal se desarrollarían tranquilamente, hoy pues sufren también de claustrofobia, mucho nerviosismo, ¿no? Depresión incluso. Entonces, las organizaciones se han visto hasta cierto punto obligados, ¿no?, a brindar un soporte también en tema médico. Para las empresas, ¿no?, que ya tienen personal hoy en día laborando dentro de sus instalaciones, claramente ha habido un cambio significativo, ¿no? Un cambio significativo en el tema de cuidado del colaborador, ¿no? Al punto de ya suministrarle, ¿no?, de elementos que le permitan protegerse, como son, por ejemplo, las mascarillas. Bueno, algunas empresas ya usaban guantes, ¿no?, dependiendo del rubro al que se dedicaban, los protectores faciales, ¿no?, que antes no, bueno, más allá de realizar de repente labores de riesgo, no eran muy usados, ¿no? Ahora sí, ¿no? De repente poner estos termómetros a distancia, ¿no?, estos infrarrojos que les permite detectar cuando un colaborador de repente está con fiebre dentro de las instalaciones. Entonces ha habido un cambio de 360, ¿no?, que no lo hubiésemos pensado, ¿no? O era muy difícil de pensar que una empresa iba a convivir con una realidad así tan drástica y tan nueva, ¿no? El uso de jabón permanente, ¿no? Y bueno, para detallar un poquito más, ¿no?, el tema de digitalización o sistematización o automatización, ¿no?, ha requerido de 2 puntos importantes, ¿no? Esta digitalización se ha basado primero en el talento humano, ¿no?, en el recurso que tenemos, ¿no?, en las personas, eh, las mismas que han adoptado también esta actitud en base a la estrategia organizacional, se han alineado a la estrategia organizacional. ¿Y qué requería esta estrategia organizacional? Requería una nueva forma de trabajo, requería una nueva forma de ver las cosas y también de procesarlas, ¿no? Porque muchos como que llegó ese 16 de marzo del 2020 y nos quedamos en shock cuando anunciaron, ¿no?, de que se restringía el libre tránsito, ¿no? Y ahora qué hacemos, ¿no? Muchas personas vivían también del día a día, ¿no? Pero las empresas tuvieron que adaptarse y las que no estaban preparadas tuvieron que ver la forma de seguir, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas en Gamarra, ¿no?, que viven netamente de la producción, ¿qué hicieron, no? Llevaron, por ejemplo, sus máquinas a sus casas, ¿no? Llevaron sus máquinas a sus casas, siguieron produciendo dentro de sus casas y empezaron a vender sus artículos, por ejemplo, de ropa, ¿no?, vía web, ¿no? En estos portales de venta online, ¿no? Entonces, en ese punto ya de repente no se esperaba, así como antes, que el cliente fuera a Gamarra, ¿no? Sino que, mira, te pongo mi artículo o mi ropa, te la pongo en la web que tú la puedes ver claramente y puedes posteriormente hacer el pedido, ¿no? Porque el tema del comercio electrónico se aperturó después, ¿no? Pero mientras tanto, ese tiempo fue utilizado para la producción y para la fabricación. Entonces, en este punto, el talento humano se alinea a una nueva estrategia organizacional, ¿no? Tenemos también el otro punto importante, el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no?
Y en ese punto nos haríamos una pregunta clave. ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia llegaba 20 años atrás? ¿Hubiésemos podido afrontar de la misma manera que hoy se afronta la organización las cosas? Es un poco difícil, ¿no? Posiblemente el daño hubiese sido peor, el impacto hubiese sido mucho más drástico, las personas quizás hubiesen muerto en mayor medida, ¿no? Entonces, el uso de herramientas tecnológicas también ha proveído el hecho de que Internet hoy se encuentra al alcance de muchas personas. Claramente no en la totalidad del país, pero en su gran medida sí llega o tiene un buen alcance, ¿no? Y ha permitido claramente el uso de estas herramientas, el cuidado personal, ¿no? O sea, ¿por qué realmente las empresas, algunas de ellas, o quizás la mayoría, han seguido operando aún con distanciamiento social, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha permitido tener estas herramientas tecnológicas a la mano, ¿no? Lo que a su vez también ha permitido que nos cuidemos, ¿no? Que no nos expongamos, ¿no? Recordemos que anteriormente no sabíamos ni siquiera cómo actuaba bien el virus, entonces lo más prudente era simplemente aislarnos, ¿no? Entonces tenemos estos dos puntos dentro del ámbito de la digitalización, ¿no? Tanto el talento humano como las herramientas tecnológicas. Bien. El trabajo remoto en este punto llega a cobrar una relevancia importante, ¿no? Trascendental, prioritaria, ¿no? Em, Quizás nada se compara, ¿no? Al punto al que hemos llegado en el ámbito tecnológico, ¿no? El trabajo remoto ha significado la diferencia, ¿no? Entre paralizar labores o seguir, ¿no? Por eso les decía, ¿qué hubiese representado el que esta pandemia de repente se hubiese dado hace 20 años atrás? Definitivamente las labores no hubiesen continuado porque no teníamos las herramientas tecnológicas ni el Internet a la mano como hoy se tiene, ¿no? Entonces, el trabajo remoto también nos llama, ¿no? A exigir un mayor compromiso por parte del colaborador, ¿no? La pregunta en este punto que haríamos es, ¿por qué anteriormente no se estableció el trabajo remoto como ya se estableció hoy? ¿No? ¿Por qué antes no se daba en la medida que se da hoy, por qué antes no se daba el trabajo remoto? Fuera del hecho de que el Internet no era en nuestro país tan eh, usado en el ámbito laboral, ¿no? Está el hecho de que las personas desconfían también mucho de los trabajadores, es decir, las empresas quieren ver al trabajador en el lugar para ver si realmente está trabajando o no, pero ya se ha demostrado que en temas de productividad, ¿no? Un trabajador puede estar sentado 8 horas frente a una máquina y no necesariamente está produciendo nada, ¿no? Entonces, el trabajo remoto nos conlleva a tener un mayor compromiso, ¿no? A un trabajo basado en la productividad y en el logro de objetivos más que en el estar sentado 8 horas diarias. Por ende, significa un mayor esfuerzo, ¿no? Ahora las empresas están que sopesan ese tema, ¿no? De decir, bueno, está bien, no estás dentro de mi empresa, no te veo físicamente, pero yo quiero resultados. O sea, no solamente quiero saber si estás conectado 8 horas, porque eso no me ayuda, ¿no? Yo quiero resultados. A ver, tu trabajo, ¿qué me está dando, ¿no? Y eso conlleva claramente a un tema de mayor esfuerzo por parte de la empresa, porque tiene que implementar las herramientas necesarias para que el trabajo remoto tenga soporte, ¿no? Y por parte también del empleado, del colaborador, que sabe que va a ser medido ahora por resultados y para lograr objetivos, ¿no? No solamente me voy a calentar el asiento, ¿no? Ahora tengo que demostrar que doy resultados a la organización. Bien. En el ámbito de salud y bienestar, las empresas hoy en día también están apostando y están apostando mucho, porque claramente un encierro de esta magnitud eh, tan prolongado, ¿no? Porque inicialmente se pensaba eran 15 días, bueno, 15 días lo soporto, por último lo tomo como vacaciones, ¿no? Pero este encierro tan prolongado claramente ha traído secuelas, ¿no? Ha traído secuelas porque en realidad todos
hemos asumido de distinta manera lo que ha significado este encierro, ¿no? De repente hay personas que están acostumbradas a viajar mucho, a salir mucho, a no estar en casa, y esta forma de aislamiento tan drástica ha significado que pueda traer repercusiones en la salud. Entonces, en este punto hay empresas que han establecido medidas como un consultorio psicológico, por ejemplo, ¿no? Para poder tratar a los colaboradores, ver cómo están yendo en el ámbito emocional, ¿no? Que es importante, y claramente si es que hay algún tema de distorsión va a repercutir en el trabajo. También el tema nutricional. Siempre al inicio, bueno, cuando ya habíamos pasado cerca de un mes de pandemia, ¿no? Ya todos estaban incluso mandando sus memes diciendo pues que cuando empezó la pandemia estaban de una manera y cuando un mes después estaban de otra, ¿no? Entonces, ha significado que nuestros hábitos también hayan cambiado, por lo mismo que no había ejercicios, no había cómo salir, estábamos muy confinados, ¿no? Entonces, como que ahí hubo cierto desequilibrio en el ámbito de comida, ¿no? O en este quehacer diario que es la alimentación, ¿no? Entonces, eh, recuerdo claramente que empezaron a escasear las galletas, la harina, ¿no? Entonces, no había harina por ningún lado, entonces todo el mundo estaba en el plan de hacer postres, de hacer pan, ¿no? Teníamos mucho miedo de ir a las panaderías, entonces, pues si nos quedaba un pantalón antes de la pandemia, ya después de un mes el pantalón ya no nos quedaba, ¿no? No nos apretaba. Entonces, las empresas también establecieron eso, ¿no? Porque eh, todo ámbito relacionado al colaborador, tanto en temas psicológicos, en tema nutricional y en otros temas, repercute en el trabajo, ¿no? Bien, ¿cómo identificar la salud del colaborador? Esa es una pregunta que muchas empresas se han hecho, ¿no? La salud, en ese punto, hay empresas que han evaluado el antes, ¿no? Cómo se encontraban antes de la pandemia, el durante, ¿no? Y también el después, ¿no? Hay empresas que han asumido, y claramente no son todas, porque eso representa también un tema de generación de costos, pero hay empresas que sí lo han hecho, ¿no? Hay empresas que se han dado el trabajo de evaluar a sus colaboradores para ver cómo van. De repente, después de la pandemia estaban con el colesterol alto, la presión, ¿no? Habían muchos factores que evaluar allí. Entonces, hay empresas que son responsables, ¿no? Que ya tenían un legajo de colaborador en términos de salud antes, ¿no? Durante la pandemia también fueron monitoreados y después, ¿no? Cuando ya han retornado al centro laboral, recordemos que hay personas que sí están trabajando en los centros laborales, ¿no? Fuera del tema del trabajo remoto, entonces están evaluando qué cambios han sufrido, cómo los pueden ayudar, ¿no? Entonces, la disposición de recursos médicos al servicio del colaborador ha significado tanto un rol de contención como también de acompañamiento. En este punto ha sido importante que el colaborador se dé cuenta que la empresa está apostando no solamente por producir, ¿no? Claramente las empresas han sido golpeadas, pero ¿cómo produzco si no tengo un personal que esté emocionalmente estable, que esté bien, ¿no? En términos nutricionales? ¿Cómo? O sea, ¿cómo exijo al colaborador ahora si tengo un personal que está mal, ¿no? Entonces, en ese punto las empresas, o hay empresas que sí se han preocupado por ese tema, no son todas, pero sí hay, ¿no? Bien, en ese contexto, ¿no? Han habido claramente mucha información, tanto en el ámbito del gobierno, ¿no? Como en el ámbito empresarial también, ¿no? Las empresas han mandado sus comunicados, de repente por correo electrónico, por WhatsApp, mucha información sobre el tema, por ejemplo, del estrés, ¿no? Hay muchas personas que no han sabido lidiar con el estrés y se han enfermado, ¿no? Recientemente, por ejemplo, el día de hoy, asociaban problemas estomacales al tema del estrés, ¿no? Personas que están demasiado estresadas por estar encerradas, porque no salen, ¿no? Y están con problemas, pues, digestivos, ¿no? Entonces, en ese punto, es normal sentirse triste, ¿no? Por ejemplo, vemos este anuncio, estresado, quizás confundido, asustado o enojado durante la crisis, ¿no?
Esto, el estrés ha significado un cúmulo de emociones, ¿no?, que varía de acuerdo a cada persona. Todas las personas no hemos llevado de la misma manera este confinamiento. Hablar con personas de confianza puede ayudar, compartir con tus amigos y familiares, ¿no? En este punto, muchas de las empresas lo que han hecho es establecer relaciones en Zoom, ¿no? En Zoom o en estas plataformas virtuales para que haya, ¿no?, esta relación, pero dejando de lado también un poco el tema del trabajo, ¿no? Esta relación para que entre los colaboradores, entre los pares, con los jefes, conversen de temas eh, que están fuera del ámbito laboral, no necesariamente involucrar todo el ámbito laboral, ¿no? Para determinar realmente si el colaborador está bien o de repente requiere un mayor acompañamiento, ¿no? Entonces, se han establecido nuevas prioridades, ¿no?, en esta nueva forma de trabajo, donde claramente el tema médico, ¿no?, juega un rol importante. El tema de salud emocional del colaborador es vital, ¿no? Si debes quedarte en casa, mantén un estilo de vida saludable, ¿no? Siempre con esa información sobre la forma de alimentarse, ¿no? La forma en que una persona tiene que alimentarse. Dice que incluye una dieta adecuada, dormir lo suficiente. Y en este punto, muchas personas, hace unos días vi un reportaje, por ejemplo, donde hablaba un trabajador de una empresa muy conocida que decía, no duermo lo suficiente, no puedo, la preocupación me mata, ¿no? Tengo que ver, bueno, a mis hijos, tengo que trabajar, las deudas, ¿no? Y claramente, pues, hemos sido afectados en todos los ámbitos, ¿no? Es difícil que ahorita una persona diga estoy tal cual antes de la pandemia, ¿no? Es muy difícil. El ejercicio, ¿no? El contacto social, pero el contacto social no nos llama a que nos reunamos de forma física, ¿no? Y en eso, por ejemplo, el gobierno está incidiendo mucho en campañas donde, si bien es cierto, se necesita el acompañamiento familiar, el acompañamiento social, que no sea de forma presencial, ¿no? Que sea de repente a través de plataformas virtuales, a través de llamadas, ¿no? Por correo electrónico, claramente, las llamadas en vivo, ¿no? O videollamadas también. Hemos visto cómo se celebran hasta baby showers, pero con videollamadas, ¿no? No necesariamente exponiendo a la familia, ¿no? Entonces, en ese punto ha habido muchas campañas desde el ámbito de salud para poder acompañar al colaborador y que pueda llevar de mejor manera todo este proceso, ¿no? Ahora recordemos que este tema de aislamiento, al menos para las personas que somos o que tenemos eh, enfermedades preexistentes, ¿no? Por lo menos va a durar hasta el otro año, ¿no? Entonces, en este punto es importante también ir asimilando, ¿no?, que para empezar la vida no es igual y segundo que vamos a tener que adquirir nuevos hábitos de convivencia, ¿no? Bien. ¿Cómo lidiar con el estrés? Y siempre han habido estas campañas, ¿no? Hablando de repente con familiares, con amigos, sobre lo que se está sintiendo. No es malo, ¿no? O sea, el sentirse preocupado, el sentirse decaído, el sentirse desesperado, no es malo, ¿no? No es malo porque es propio de eh, que este tipo de actividades, como aislarse, no es o no está dentro de la naturaleza de ninguna persona, ¿no? Como tampoco lo está de ningún niño y de nadie, ¿no? Entonces, es importante en ese punto hablar sobre lo que estamos sintiendo, ¿no? Y en eso reincide ahorita el acompañamiento médico, mantener una rutina, ¿no? Cambiarla quizás, tomar descansos. En este punto, al inicio, ¿no?, como no se sabía en realidad cómo iba a ser toda esta situación, había mucha incertidumbre, eh, las empresas, algunas claramente, no son todas, eh, optaron por indicar, bueno, si estás desde tu casa, entonces puedes trabajar más, ¿no? Y en ese punto, o sea, hay que también pensar que el colaborador tiene una vida propia, ¿no? Entonces no podemos abusar de eso. Si bien es cierto, hoy tiene de repente la ventaja de no estar 3 o 2 horas en el transporte público, entonces más bien que eso lo tome como un tiempo de descanso, pero no por eso le vamos a incrementar la cantidad de horas laborables, que de paso a veces ni siquiera se las pagan, ¿no? Bien,
hágase un tiempo para relajarse, trate de hacer otras actividades, ¿no? Lo que se empezó a vender mucho en esta época de confinamiento, por ejemplo, fueron los juegos de mesa, ¿no? Había mucha demanda por los juegos de mesa porque las familias empezaron a dar cuenta, pues, que antes de la pandemia no había tiempo para nada. Y cuando recién empezó la pandemia, había tiempo, ¿no? Entonces empezaron a tomar de otra manera esta situación. Cuidar el cuerpo, comer alimentos sanos, ¿no? Entonces ha habido mucha información, muchas noticias en el ámbito médico, en el ámbito de salud, ¿no? Y esta es una de las nuevas prioridades en toda la organización, que ante todo el colaborador cuente tanto con salud física como también con salud mental. En términos de seguridad laboral, claramente las empresas se han visto perjudicadas, sí, porque ahora tienen que establecer eh, nuevas formas de trabajo y esas nuevas formas de trabajo involucran también nuevos costos, ¿no? En ese punto, ahora las empresas tienen que invertir más, ¿no? Por ejemplo, en estos termómetros, en estas bandejas que tienen que ser puestas al ingreso de cada empresa, ¿no? Que tienen que tener esta solución para que pueda disolver este virus, ¿no? O para que pueda matar este virus. Las mascarillas, por ejemplo, que antes no se usaba, hoy los tienen que usar. Por ejemplo, los que nos hemos ido a supermercados, vemos que hasta los cajeros tienen protectores faciales, ¿no? Y claramente estos costos son asumidos por la empresa. En términos, por ejemplo, de el riesgo laboral, ¿no? Las empresas están obligadas a tomar la prueba, ¿no? A los colaboradores cuando los colaboradores desarrollen actividades de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, claramente la norma ha ido cambiando, porque al inicio se estableció de que las empresas tenían que tomarles la prueba a todos. Eso fue al inicio de la pandemia, ¿no? Cuando recién hubo la reactivación económica. Pero luego se cambió la norma y se indicó que las pruebas solamente iban a ser tomadas a los colaboradores de alto riesgo, ¿no? Y un riesgo moderado. Ahora, el establecer que también hayan, por ejemplo, ¿no? Jabón, el establecer que haya estos protectores faciales, estos guantes, también denota costos, ¿no? Costos que posiblemente la empresa antes no los asumía, ¿no? Entonces, en términos de seguridad laboral, eh, van a tener que haber pues un poco más de inversión, ¿no? Por parte de las organizaciones. Y esa también es una nueva prioridad, ¿no? Entonces, tenemos que hay costos adicionales, ¿no? Dentro de la prioridad en seguridad en el trabajo. También hay una nueva forma de trabajo porque la seguridad industrial o la seguridad en el trabajo también indica, ¿no? Que tiene que haber este distanciamiento al momento de hacer el trabajo. Ya no van a trabajar todos los trabajadores, o no deberían de trabajar todos los colaboradores pegaditos, como quizás en algún momento se hacía, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hemos visto en labores como por ejemplo las textiles, ¿no? En Gamarra, ¿qué veíamos, no? En un solo stand chiquito, quizás de 3x3, habían pues como 5 máquinas y más de 7 personas, ¿no? Entonces, ahora se establece de que tiene que haber esta separación, ¿no? Y de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Entre colaborador y colaborador. Eh, Sin embargo, ¿no? Esta seguridad también incluye el que haya mayor productividad, porque si yo no protejo a mis empleados, entonces la productividad va a tener que bajar. Pero si yo establezco estas normas de seguridad en el trabajo, la productividad va a aumentar, porque el trabajador va a trabajar bien, va a trabajar un poco más confiado. Distinto es a que yo ponga colaboradores a que trabajen sin ninguna medida de seguridad, ¿no? Entonces la productividad claramente bajaría, ¿no? Y establecer esta seguridad en el trabajo hacia una nueva normalidad, ¿no? ¿Y qué me indica trabajar en una nueva normalidad? Me indica adoptar las labores o adoptar las medidas necesarias para la salud de los trabajadores, sin este riesgo a la exposición innecesario, ¿no? Porque sabemos que si estamos sin mascarilla
y sin protector facial, el, el índice de contagio va a ser mucho mayor. Entonces nos estamos yendo, ¿no?, a una nueva normalidad que involucra que la seguridad en el trabajo, hoy por hoy, ¿no?, quizás antes no, pero hoy por hoy sea una de las prioridades más importantes dentro del ámbito de las organizaciones, ¿no? Si antes posiblemente había empresas que si se podía se adoptaba la seguridad y si no se podía no se adoptaba, hoy tiene que adoptarse. Es obligatorio, ¿no? Por un tema de salud para todos los trabajadores. En este punto, empresas grandes, por ejemplo, como mineras, de repente de combustibles, empresas industriales, eh, hay una norma, ¿no?, de seguridad en el trabajo donde exige que hasta cierta cantidad de colaboradores, por ejemplo, tengan que tener un personal de salud, que puede ser una enfermera, y a partir de cierta cantidad a más de trabajadores ya se requiera de la presencia de un médico, por ejemplo, ¿no? Porque el médico es el más presto a determinar si un colaborador de repente se encuentra con los síntomas, ¿no? O si un colaborador se encuentra con alguna molestia, ¿no? Entonces, en este punto, las empresas tienen que adoptar esta nueva normalidad que ya involucra el que el tema médico sea una prioridad también, ¿no? Bien. Preguntas que toda empresa se hace hoy en día, ¿no? Tenemos algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo mejorar la experiencia del empleado en época de crisis? Claramente tiene que haber una redefinición del talento humano. Ahora, no es que si quiero me cuido y si no, no me cuido, ¿no? Me cuido porque cuidándome yo, también cuido al resto, ¿no? Y esta es una nueva forma ya de trabajo, ¿no? Si me cuido yo, cuido a mi familia, ¿no? Entonces hay que redefinir el talento humano. Instalar un insight en la organización, ¿no? Esta agilidad a nivel de todos los trabajadores sin islas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es instalar, ¿no?, este nuevo pensamiento, instalar esta nueva cultura organizacional, esta nueva forma de trabajo e interiorizar el hecho de que si me cuido yo, cuido al resto, ¿no? Y si cuido al resto, mi trabajo va a seguir, ¿no? Porque claramente si yo estoy enfermo, el resto está contagiado. Entonces, la organización se vería en un problema real, ¿no? Si empiezan a contagiarse todos sus colaboradores, porque a todos tendría que darle permiso, a todos tendría que darle descanso médico, ¿no? O a todos a largo plazo va a empezar a despedirlos, porque lo que va a decir cualquier empresa es yo no te voy a pagar por algo que no estás produciendo, ¿no? Ahora es así. Entonces, ¿cómo mejoramos también la experiencia del empleado? Mediante inteligencia artificial, ¿no? Hoy por hoy, ¿no?, el tema tecnológico y la herramienta tecnológica es una prioridad, ¿no? Entonces, muchos de los trabajos que se están llevando incluso de forma remota, ¿no?, ya se dan mediante esta inteligencia artificial, ¿no?, que provee las herramientas al trabajador para que eh, desarrollen su trabajo de una forma más eficaz, aún estando eh, realizándolo de forma remota, ¿no? Sabemos que estas circunstancias de hoy en día son inciertas, son ambiguas. Nos vemos como en una especie de montaña rusa de cambio. Quizás hoy estemos, mañana no estemos, y atravesamos por momentos de incertidumbre claros, ¿no? Pero ya también depende de la cultura organizacional, de cómo ve a sus empleados, ¿no? Los empleados son una familia más, no son simplemente personas desechables, ¿no? Esa cultura anterior que se manejaba, en el que se decía, bueno, detrás de ti hay 100 más, como quien dice, eres reemplazable, ya no, porque finalmente si yo tengo un buen empleado, ¿para qué lo dejo ir? Mejor genero estrategias que me permitan retenerlo, porque capacitar a un nuevo empleado o enseñarle desde cero, peor aún en estas circunstancias en las que ni siquiera eh, podemos tener empleados físicos, es muy costoso, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay empresas que tienen empleados que nunca han visto, ¿no? Claramente en este tiempo de pandemia han habido contrataciones,
¿no? Algunas empresas han contratado personal que está trabajando de forma remota, ¿no? Escuchaba hace en una conferencia de una empresa muy importante de recursos humanos que decía, yo he contratado personal, ¿no? La presidenta lo decía, pero no los conozco. No los conozco porque nunca los he visto. O sea, ahora el tema va así, ¿no? O sea, yo voy a contratar un personal nuevo, ¿no? Al que tengo que capacitar, en el que tengo que invertir. Nunca lo he visto, ¿no? Entonces, no, me costaría más quizás, más recursos, eh, implementar de repente eh, nuevas estrategias para que este personal se adhiera a la organización. Entonces, si yo ya cuento con un personal que es competente, que es eficiente, ¿para qué lo dejo ir? ¿No? Entonces, redefiniendo su valor, mejoro la experiencia del colaborador, ¿no? Y de cualquier empleado. Bien, otra pregunta, ¿no?, que se hacen las empresas es cómo liderar equipos en entornos remotos, ¿no? Esta ha sido una de las preguntas que ha retumbado mucho en el ámbito laboral y organizacional, ¿no? Como les indicaba al inicio, las empresas no apostaron al 100% en trabajo remoto antes de la pandemia porque mucho depende también de la cultura del país, de la cultura de la sociedad, de la cultura de la organización. Por ejemplo, el, el, el peruano es muy criollo, es muy de sacarle la vuelta a la situación, ¿no? Entonces, como que las empresas hasta cierto punto tienen esa restricción de decir que trabaja de forma remota, porque lo que se va a pensar es no está trabajando, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esta pandemia es dar ese empujón para eh, que el trabajo de forma remota se instale, pero a su vez también las organizaciones hoy en día realmente han podido constatar quién realmente trabaja y quién no, ¿no? Y en ese punto las empresas han empezado también a depurar, porque tampoco voy a tener un colaborador que no me da resultados, ¿no? Y que solamente viene y calienta el asiento. Bien, entonces, ¿cómo liderar equipos en entornos remotos? Construir transformación digital, pero también cultural, ¿no? Estamos estableciendo canales digitales para que el trabajo se dé, ¿no? Y se dé como nunca se ha dado, porque nunca habíamos tenido una coyuntura tan, tan apremiante como ha sido esto del coronavirus, ¿no? Y la cultura organizacional claramente ha tenido que construirse o reconstruirse, ¿no? Una cultura organizacional que quizás tenía otros objetivos, otros fines, otra misión, otra visión, se ha visto claramente reestructurada, ¿no? Desarrollar competencias del futuro. Hay competencias que los colaboradores desarrollaban in situ, en el lugar de trabajo, pero en este ámbito de trabajo a distancia, ¿no? Han tenido que desarrollarse nuevas competencias o en todo caso mejorarse, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es el trabajo en equipo in situ, ¿no? En el lugar físicamente de la organización, y otra cosa es el trabajo en equipo distribuido, ¿no? Entonces, esas competencias se han desarrollado y claramente son competencias que no solamente van a ser presentes, sino también futuras, ¿no? Elevar la experiencia de nuestra gente, ¿no? Mejorar en ámbitos de trabajo, de repente los beneficios que tenga. Uno de los beneficios más importantes que ha tenido, por ejemplo, este trabajo remoto es el no perder entre 6 y 8 horas diarias en un transporte público. Y eso es muy valorado, altamente valorado por cualquier trabajador. O sea, adicional a mis 8 horas de trabajo, o quizás 9, si es que había una hora de almuerzo, encima tenía que pasar 6 horas ida y vuelta, ¿no? En un transporte público. Entonces, la persona simplemente llegaba a dormir porque no había tiempo para más, ¿no? Entonces, en ese punto, el trabajador que es consciente ha visto que quizás le favorece más un trabajo en entorno remoto y posiblemente se establezca una negociación con la empresa para que ese trabajo se siga dando, ¿no? En la medida que se pueda, que no esté de repente en el área de producción, ¿no? Comunicación multicanal con mensajes concretos. Los colaboradores deben sentirse cuidados y de esta manera se asegura la continuidad del negocio. Si tú me cuidas, yo te cuido. Es la consigna.
¿no? Pero si yo veo que de repente no te interesa mi vida, que me expones, ¿de qué manera voy a trabajar bien? Ahora, la comunicación ha sido multicanal, por todos lados, por WhatsApp, por videoconferencias, por correo electrónico. Entonces, de todas las formas, las empresas han tratado de proporcionar la información que requiere el colaborador, ¿no? Y que es importante para él. ¿Cómo está pensada la nueva normalidad? ¿No? ¿Qué se piensa para esta nueva normalidad? Reestructurar organizacionalmente donde se establezca el trabajo home office. Las empresas ya están viendo las ventajas que representa un trabajo home office, ¿no? Hay desventajas claramente, pero también hay ventajas, ¿no? Sobre todo para las empresas para las personas, perdón, que ya tienen cierta edad que, que los pone en este ámbito de riesgo, personas con comorbilidades, ¿no? Personas que son vulnerables, ¿no? Entonces, para estas personas, por ejemplo, el home office se ha establecido ya, ¿no? Entonces, que el personal siga sintiéndose parte de la organización a pesar de la distancia, ¿no? A pesar del estado de emergencia, sigo yo siendo importante, me siguen tomando en cuenta y soy parte de esta segunda familia que es la empresa, ¿no? La tecnología es aliada, claramente, ¿no? El que no tiene internet hoy o de repente una computadora va a tener una gran desventaja, mucha desventaja, ¿no? Apostar por la productividad, por los resultados, y no tanto pues de repente por tener un colaborador dentro de un espacio físico. Ahora, en este punto entra mucho a tallar, ¿no? Que de ambos lados el tema sea sincero y sea concreto, porque como ya les decía, los colaboradores acá en el Perú, no todos, no generalizo nunca porque no todos somos iguales en realidad, pero el peruano a veces apuesta por la criollada, ¿no? Por sacarle la vuelta a la ley, por sacarle la vuelta o por qué tanto se aprovecha de alguna situación. Mientras que las empresas, qué tanto exploto al personal, ¿no? Quiero pagarle menos y que trabaje más. O sea, en este punto la apuesta es de ambos lados, ¿no? Trabaja bien y valoraré tu trabajo y te voy a pagar por tu trabajo, por el nivel de trabajo. Y por el otro lado del colaborador es, si voy a trabajar desde mi casa, pues voy a hacerlo bien, voy a darle los resultados esperados a la organización. Por ejemplo, en otros países, países más avanzados, no se han hecho problema. Cuando ha habido el tema del aislamiento, genial, o sea, está bien, trabajo desde mi casa, pero no hay el tema de estar detrás del colaborador, que si no hace, que si le estoy pagando de repente y no está trabajando, no hay eso, porque la cultura es distinta. La cultura nos llama a conocer de que, caramba, tengo que trabajar para poder ganar mi sueldo, ¿no? O sea, tampoco de gratis no lo voy a hacer. Sin embargo, en Latinoamérica o en Sudamérica, la cultura es otra. La cultura es de ambos lados, es orientada a la viveza, ¿no? O sea, le pago menos, no valoro el trabajo, ¿no? Y quiero que trabaje más encima, ¿no? Como que también el trabajador, ¿no? Presento mi descanso médico y ya no trabajo. O sea, mientras se tenga aún esa cultura de la viveza, un país no se desarrolla, ¿no? Claramente no va a haber un desarrollo a nivel país. Pero si de ambos lados se pusieran de su parte, de decir yo trabajo bien y yo voy a valorar tu trabajo, el mundo sería otro, este país sería otro, el crecimiento sería otro, ¿no? Bien. Entonces, en este punto, ¿no? Ya ahí también orientado, ¿no? A las prioridades que se establecen hoy en día en las organizaciones, está el manejo que pueda tener organizaciones como por ejemplo SUNAFIL, ¿no? Y en realidad el gobierno en general, ¿no? De fiscalizar que realmente se estén dando las medidas necesarias para que el trabajador labore de forma segura, ¿no? O sea, las empresas, muchas de ellas, piensan que, si bien es cierto, eh, brindar, por ejemplo, de mascarillas, de protectores faciales, significa un incremento de costos, eso es cierto,
pero más costo va a tener que un trabajador se enferme. Y eso es lo que muchas empresas no entienden. Porque si un trabajador se enferma, tiene que ir a descanso médico. Entonces, alguien va a tener que ocupar su puesto y ese alguien va a tener que cobrar también por el trabajo realizado, ¿no? Entonces, sino que vemos de repente los beneficios a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? No se va a pagar, entonces nos ahorramos esos costos, pero a la larga son costos que se van a dar y mucho mayores, ¿no? Un trabajador que reemplace a otro representa un nuevo sueldo, representa nuevas capacitaciones, y representa que de repente comete errores al inicio, y representa muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese ámbito, el gobierno tiene que establecer nuevas formas de poder también hacer esa vigilancia, ¿no? Que permita tener un trabajo digno a todos los colaboradores, ¿no? A todos los colaboradores y que las empresas cumplan con lo que tienen que cumplir, ¿no? Bien, ¿qué nos hace falta como país? Dejar la criollada, ¿no? Nos hace falta dejar la criollada y trabajar como se debe, ¿no? Ahora, en este punto, por ejemplo, ya se está reanudando o se va a reanudar el tema de el turismo nacional, ¿no? Entonces necesitamos que todos apostemos por nuestro país, ¿no? Lo de afuera es muy lindo, pero más lindo lo de adentro, ¿no? Entonces tenemos que apostar por lo nuestro también, por nuestros productos, que siempre pues pensemos que la única forma de reactivar la economía es apostando por lo nuestro, ¿no? Entonces, si yo quiero viajar, si quiero conocer, empiezo por mi país, al menos en este momento, ¿no? Como ya les indicaba, que dejemos la criollada, ¿no? En esa imagen, por ejemplo, vemos el colaborador suelto de huesos, perdiendo el tiempo, en vez de más bien ser más productivo para su organización, ¿no? Y que las empresas también no se pasen de vivas, ¿no? Dejar ese nivel de viveza, pero de ambos lados, ¿no? Que no esos contratos pues temporales, o si va a ser temporales, de repente, si haces un buen trabajo con miras a que eso se renueve, ¿no? Y no solamente por ahorrarme costos, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera del país. Bien, conclusiones. Las organizaciones que van a sobrevivir no van a ser las más poderosas, sino las que más rápido se hayan adaptado al cambio. Eso lo hemos visto al transcurso de esta pandemia, ¿no? En el transcurso de esta pandemia. La comunicación va a resultar un factor vital para el éxito de la estrategia, ¿no? Y la comunicación asertiva y oportuna es primordial, ¿no? Sobre todo en este momento de incertidumbre. La proactividad no solo es tomar la iniciativa, sino también asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Ser proactivos, ser eficientes, ser una persona realmente que seamos elegibles y empleables. Se pueden generar, se pueden perder grandes cantidades de dinero, pero no podemos permitir perder ni un poco de nuestra reputación. Y en ese ámbito entra mucho a tallar, por ejemplo, las empresas, ¿no? Ok, voy a invertir en un protector facial, pero la gente, ¿qué va a decir de mí? Que cuido a mis colaboradores, que soy una buena empresa, que soy responsable, que me preocupo por la seguridad de mis empleados. Entonces, si me preocupo por la seguridad de mis empleados, quiere decir que como empresa también me preocupo por la seguridad de mis clientes. Entonces, allí nomás saquemos línea. Y un ejemplo más claro son los supermercados. Por ejemplo, si yo veo que el supermercado le dota de protectores faciales y de mascarilla a un colaborador, quiere decir, o al menos yo pensaría, que el mismo cuidado va a tener con sus clientes, que también les va a proveer de la seguridad necesaria para que el cliente entre al supermercado, ¿no? Un ejemplo de ello. Entonces, más importante aún es la reputación. Se pierde la reputación y se pierde todo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Es originado por la crisis. Perfecto, la incertidumbre, ¿no? El miedo, y en muchas ocasiones quizás el enojo, ¿no? De no saber y hasta el fracaso, de pensar que hemos fracasado, pero no es así, es propio de esta crisis. Es una prioridad en la crisis.
Perfecto. Mantener el contacto con el jefe. Nada peor que caer en la incertidumbre y el no saber qué va a ser de nosotros en el ámbito laboral, ¿no? Una comunicación acertada y precisa es la diferencia entre seguir produciendo bien o empezar a producir mal, por el miedo, nos paraliza. El trabajo remoto exige, perfecto, el trabajo remoto exige mayor índice de productividad, ¿no? Porque tengo que demostrar que puedo dar resultados. La digitalización requiere el talento humano. ¿Qué requiere del talento humano la digitalización? Perfecto. Estar alineado a la estrategia de la organización, que claramente en muchas de las organizaciones han tenido que reestructurar esta cultura organizacional, esta nueva forma de trabajar. Liderar equipos en entornos remotos exige, perfecto, desarrollar estas nuevas competencias, ¿no? Estas nuevas competencias o mejorar las que ya teníamos hacia un nuevo trabajo, ¿no? Y ahí mirando claramente hacia el futuro. Bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.